Aten, natalanin, mapaktinanin, mapagtawakananin, luwa siya kasuwak ka makamaktinanan ang kauno tagakachukin ni Puebla. Cual Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, su Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Capas Catinian di Unuta Tartawi Lancho. La Cata, Atamas que hoy Abdul Tachubin, Wantikun Tajanamor, Uyamar Takata, Convocatoria Cómic 2021, Historieta y Novela Gráfica en Lenguas Indígenas Nacionales, Camas Quillar Abdul Tanya Tapacachipati Minchaltulucan. Buenos días a todas y todos. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas les damos la cordial bienvenida con la presentación musical de Laura Reyes, la voz de la Mixteca, quien nos deleitará con música en lengua mixteca. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación y deseo que mi participación sea de su agrado. ¡Y que viva la Mixteca poblana! ¡Que viva! Muchas felicidades, jóvenes. Sean bienvenidos a su casa, el Estado de Puebla. Thank you.
canción que representa a nuestro querido estado de Puebla. Para todos ustedes, Puebla de mis amores. Agradezco infinitamente esta oportunidad y bueno, a cada uno de ustedes tenga un excelente día. Dios los bendiga. Adelante. Cerca del Popocatépetl hay un camino bonito que parece pierde la senda, pasando la gran Cholula y allí hasta mi tierra. Permíteme que te cante, noble ciudad provinciana, déjame que yo te entregue en esta tonada mi alma, permíteme ser tu charro y tú mi china poblana. Puebla,
Amaquilla no se nos yolo, o hasta en el parque, que hasta en tónale, y que como de Chicoa, te guastan Japa, y toca Luis Miguel Barbosa Huerta, tratando el parque que hasta en tónale, y que como de Chicoa. Les acabo de dar la bienvenida en mi lengua madre, que es el náhuatl. Y la idea central es que en este día que estamos aquí reunidos, por parte del gobierno del Estado, que encabeza nuestro señor gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. En esta bienvenida que nos congratula en verdad, que a nombre del gobierno del Estado de Puebla, podamos reunirnos y en verdad permítanme compartirles lo que ahí atrás, donde desayunamos, compartimos ciertas ideas con los amigos aquí presentes. Recordamos que hace algunos años nuestras lenguas precisamente eran prósperas, prohibidas dentro de las políticas educativas del Estado mexicano. Si bien es cierto, tenemos más de 200 años, llevamos 200 años, sí, 200 años como país independiente, como Estado mexicano, no significa que con la independencia hayan desaparecido políticas que siguieron reproduciendo la destrucción social. Es decir, el colonialismo interno que Paulo González Casanova dio cuenta en múltiples publicaciones. Hoy en día, ¿verdad? Recordamos todavía hace 50 años cuando el servidor, gente de mi edad, íbamos a la escuela y nos prohibían hablar nuestra lengua. Ya no se diga escribir. Hay una importancia de que en este día estemos aquí reunidos para dar testimonio de que nuestras lenguas siguen vivas y no solamente vivas, con perspectivas de crecer en el plano de la escritura como cualquier otra lengua del mundo. ¿Sí? Recordemos las sabias palabras que en paz descanse del doctor Miguel León Portilla. Cuando muere una lengua, muere una parte de la vida. Y de esto nosotros los indígenas podemos dar testimonio de esto. El día de ayer recordaba con los compañeros de la Secretaría de Cultura el tema del cooperativismo. Yo recordaba que, así en broma, que nosotros los pueblos indígenas, el concepto de cooperativismo subsiste en la esencia, en la naturaleza de nuestro trabajo, de nuestra organización como pueblo. En mi infancia recordaba yo a mi difunta madre, un día viernes salía con un guajolote bajo el brazo. Ese guajolote lo llevaba porque se iba a casar un primo mío. Porque cuando nosotros tuvimos una fiesta, llegaron guajolotes de los parientes para hacer el modo. Entonces, las fiestas lo hacemos de manera cooperativa. Nuestro trabajo para limpiar una zanja, para levantar una cosecha, lo hacemos de manera cooperativa. Desafortunadamente, eso hay que trasladarlo al plano de la escritura para que perdure y para que sea perenne. En verdad, los Caudatula, yo en lo personal y a nombre del Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas, celebramos la fiesta de la palabra. La palabra que trasciende, la palabra que dice nuestras ideas, la palabra que dice también nuestras luchas, nuestros sufrimientos, pero también las perspectivas de seguir creciendo. Enhorabuena a los compañeros ganadores que hoy en día vamos a hacerles entrega de ese reconocimiento, de ese premio que en verdad es producto de estos chiles, de nuestra inteligencia, ¿sí? De nuestros saberes ancestrales que nuestros padres nos han heredado. Enhorabuena y en verdad agradecer la presencia de la mesa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juanse. Por favor, en agua, Juanse de Caribe. Gracias, señor secretario, está pendiente, secretario de Cultura, el arquitecto Sergio de la Luz de Repo, está en un espacio atendiendo una teleconferencia con el señor gobernador del estado, pero en la representación de Daniela Calderón. Gracias por estar aquí. Entonces se incorpora el señor secretario y por supuesto Juan Manuel García Dorantes. Gracias, Juanse.
gracias por favor de estar en representación del poder electoral del Estado de Puebla, y por supuesto no podría estar mejor representado nuestro amigo el director general Victoriano Covarrubias, que tenemos cooperación de trabajo con ellos. Gracias, José Gustavo, por estar en representación del maestro. Pues enhorabuena y sean bienvenidas y bienvenidos todos los ganadores. Gracias. Enseguida escucharemos la presentación de la convocatoria Cómic 2021, historieta y novela gráfica en lenguas indígenas nacionales, a cargo de Luis Flores Martínez. Agua takanene, agua pambalén, y perdón a takanene, ganamos mis flores, ahí de Colomichis, con que basta la sheshi te vamos a instalar, 50 a sheshi hasta instalar. A mi joven su te vamos a sheshi tocar. Muy buen día a todos los presentes. Les acabo de saludar en la lengua técnico-huasteco, una lengua hablada en San Luis Potosí. Y me permitiré compartir la numeraria acerca de esta convocatoria. Si me podrían apoyar con la presentación, por favor. En el caso de los antecedentes, en el 2021, desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, perdón, el 2020, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales trató específicamente este tema, que es sobre el Congo. Y después de ello, en este año, el 21 de febrero, en marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se da apertura a esta convocatoria. Como sabemos, todos los trabajos tienen un objetivo, y en este caso la convocatoria busca promover el multilingüismo de la nación mexicana y el uso de las lenguas indígenas nacionales en la creación de obras novedosas. Además, estas obras puedan abonen al fortalecimiento de la diversidad lingüística del país. Puede decir que las lenguas indígenas, nuestras lenguas, puede decir también nuestras, porque yo hablo una de estas lenguas, son lenguas actuales, son lenguas modernas, que deben de tener el mismo valor que todas las lenguas. Entonces, que estén en este tipo de obras, pues abonan a ese fortalecimiento. Pasamos a los datos generales. Después de la apertura de la convocatoria, el Instituto hizo el acompañamiento a través de un correo electrónico, donde se hicieron 96 consultas generadas por 54 participantes. Entre ellos preguntaban la obligatoriedad de ser hablantes para participar en la obra. Para participar en esta convocatoria tendrían que ser hablantes de lenguas indígenas. Las características del trabajo, sobre el llenado de los requisitos, la documentación requerida y hacia dónde enviar la misma. Sobre los participantes, se registraron o se aprobaron 39 obras cuyos autores o representantes fueron 25 hombres y 14 mujeres. En esto me permito señalar que en un principio recibimos las propuestas primeramente de mujeres, eran digamos las más puntuales en cuanto a entregar, y casi al final fueron los hombres que les entregaban los trabajos, entre ellos profesionales de artes plásticas, promotores de lenguas indígenas, escritores, docentes, estudiantes, esto por mencionar algunos. De todos estos participantes, 17 personas contaban en una edad de 18 a 24 años. Significa que hubo un público joven en la participación de esta convocatoria, pero eso no deja fuera otras edades. Entre las lenguas presentes, con mayor número de obras, estuvieron participando obras escritas en lengua totonaco, en mazateco, en añú, en maya, en iba, mixteco, tusabi, entre otros.
Y los estados igual enviaron mayor número de propuestas. Están Puebla, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí y Yucatán. Recibimos 11 historietas, 10 novelas gráficas y 18 cómics. La siguiente, por favor. Y pues bueno, para poder seleccionar a los ganadores, pues se integró un jurado calificador. La convocatoria menciona que tienen que ser personas destacadas con experiencia en el diseño de narrativa gráfica, historia y cómic, y que tengan conocimiento de las lenguas, culturas y cosmovisiones de los pueblos indígenas. El jurado calificador estuvo compuesto por María Yolanda Arguello Mendoza, Josefina Larragón Oliver y Marco Antonio Hernández Hernández. Estas personas, como mencioné, pues tienen gran conocimiento sobre el desarrollo de materiales en lenguas indígenas. Incluso en el caso de María Yolanda, ella ha hecho varios libros en lenguas indígenas, específicamente para el público infantil. En el caso de Josefina, junto con su equipo, pues han desarrollado incluso algunos cómics. Y en el caso de Marco Antonio, tiene dos obras. Una de ellas es Huemar, que comercial lo pueden descargar en la plataforma de Linaje. Y bueno, pasamos a las siguientes diapositivas les comento sobre las obras ganadoras. La primera, en la categoría cómic, está Antibla, así se llama esta obra, en español raíces, en lengua teca. Perdonen por si no logro decirlo bien, Nuhneme Yo Ichro, la danza de los asadoneros en lengua mazahua, y finalmente Tonatiuh, el quinto sol, en lengua náhuatl. Ya más adelante sabremos los lugares y quienes estarían recibiendo el premio. La siguiente es historieta, y las obras ganadoras es Chiconindó, el dueño de la montaña en lengua mazateco, Yucuayu, perdón por la pronunciación, Serpiente de Valle en lengua triqui, y Pilconene Osdot, los niños de la cueva, en lengua náhuatl. Finalmente, en la categoría de novela gráfica, igual son tres: Inguetziat en náhuatl, Tenuzacuijinda, a donde se va el agua, en Inquiva o Coloca, y Taniuti Pimishime, nuestra lengua se muere, en lengua. Muchas gracias. Nos honramos con la presencia del victoriano Gabriel Covarrubias Salvatori, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Démosle la bienvenida al Consejo de Puebla. Enseguida escuchemos el mensaje que nos trae Daniela Calderón Porter, directora de Patrimonio Cultural, en representación de Sergio de la Luz Vergara Verdejo, Secretaría de Cultura. Palabras del director de comunicación del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Juan Manuel García Dorantes, en representación de la magistrada presidenta Norma Angélica Sandoval. Muchas gracias, muy buenos días, estudiantes que nos acompañan en el presidio. A nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Sánchez, agradecemos esta distinta decisión y estar presente en la entrega de premios de lo que es el COVID 2021. Sin duda, para el Tribunal Electoral del Estado de Puebla significa una presencia importante estar con ustedes. El Tribunal ha estado desarrollando algunas actividades establecidas con leyes que están con los minutos, precisamente con esta intención y firme compromiso de fomentar lo que son las lenguas originarias universitarias. La justicia electoral sabemos que tiene que llegar a cada rincón de nuestra sociedad y sin duda fomentar este tipo de actividades representa
representa una gran oportunidad para que en cada parte de nuestro estado tengamos presencia. Celebramos esta convocatoria, felicitamos ampliamente a cada una y cada uno de los participantes y de los que serán premiados en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje de José Gustavo González Garzate, director de Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio. En palabras de Victoriano Gabriel Covarrubias Salvatore, director general del Comité. Muy buenos días a todas y a todos, apreciable secretario de la Recencia Mayoral, Juan Gregorio Requino, director del INALI, Gregorio, estimado Rafa, con el aprecio de siempre, y a todas y a todos. En verdad celebramos juntos el enorme gusto de recobrar, de retomar nuestras raíces, nuestro origen. Aquel arrebato que sufrimos hace 30 años de parte del neoliberalismo, de ocultar todo nuestro pasado, enterrarlo, para borrar nuestras identidades, nuestras raíces, ha quedado atrás. Ha quedado atrás con Andrés Manuel López Obrador como presidente y con Miguel Barbosa como gobernador de este estado. Lo celebro mucho, Rafa, y tú sabes que siempre hemos estado trabajando de la mano, hemos tenido debidamente informado a nuestro gobernador, a la secretaria de Gobernación, y seguiremos hombro con hombro trabajando por nuestras comunidades originarias. Enhorabuena para todas y todos. Muchas gracias. Palabras de Juan Gregorio Requino, director general del INALI. Les he dado un mensaje en lengua mazateca, que es mi lengua materna, que es una fiesta, una presentación de sí, y me congratulo mucho de poder ser parte. Quiero expresar primeramente un saludo a la ciudad de Alejandra Rosas. Puebla, tiene gran significado, es una práctica que queremos sea recurrente, que queremos que sea constante. Secretario, quiero decirle que no es casual que estemos aquí, y no es casual también que las personas que nos honran su presencia aquí en el presidio que sucede. Es porque hemos buscado un trabajo de coordinación, hemos buscado un trabajo de colaboración, de sumar esfuerzos entre el gobierno federal y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del pueblo. Y han sido aliados importantes para nosotros las instancias que nos acompañan aquí en el presidio y que ya se mencionaron, y creo también aprovechar
espacio para agradecerles a cada uno de ustedes este esfuerzo, esta colaboración que estamos teniendo. Decirles que esta convocatoria es parte de un proyecto, de una renovación de voces. Así tenemos que considerar el movimiento literario, cultural, indígena que se está dando actualmente. Decirles también y agradecer y reconocer que es un gran mensaje también de sobrevivencia el decir que esta convocatoria y los trabajos que se enviaron se construyeron en tiempos de pandemia. Es un gran mensaje porque la pandemia no nos suelta. Y ahí están los resultados. Cuando hablamos de renovar las voces, quiero decir que estamos dirigiendo nuestras acciones y nuestros esfuerzos hacia los jóvenes. Los resultados que ya se presentaron dan muestras de que el promedio de edad justo está entre los jóvenes, un sector que no estábamos mirando, atendiendo y que son parte fundamental en este proyecto de reconstrucción de las lenguas indígenas. Y cuando hablamos de reconstrucción de las lenguas indígenas, también es encontrar nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevos planteamientos para que con todo ello se fortalezcan nuestras lenguas. Es también buscar que las nuevas generaciones se reconcilien con sus identidades, con su origen, con sus lenguas, con sus palabras, con las voces de sus padres, de sus comunidades. Este proyecto también surge por la necesidad de que haya más materiales, que estos materiales inspiren nuevos proyectos. Cuando hablamos de cómics, de historietas y de novela gráfica, la perspectiva es que esto detone la creación de materiales multimedia, genere otros materiales que se pueden hacer, como animación, como videos, como películas, como juegos de armonía, juegos de paz, juegos de fraternidad, juegos que eduquen para una cultura de respeto y de paz. Entonces esa es la perspectiva, es la esperanza que tenemos con estos materiales de llegar de esta convocatoria. Entonces van a inspirar otro tipo de materiales, otro tipo de medios. También van a permitir que las lenguas indígenas se afiancen en otros formatos que tradicionalmente no han estado. Por ejemplo, en las redes sociales, en aplicaciones digitales, en plataformas virtuales. De tal forma que ustedes son grandes inspiradores. Lo que ustedes han creado van a enriquecer por mucho nuestra cultura, nuestras propuestas.
pero también es un esfuerzo de coordinación interinstitucional. Queremos afianzar fuertemente estas propuestas, estos proyectos con el sector educativo. Que estos materiales ayuden a impulsar, a consolidar los procesos de alfabetización en lenguas indígenas. Debo reconocer que una de las inquietudes que nos motivó a generar esta convocatoria es darnos cuenta que somos sociedades semi-alfabetizadas. Y estos materiales, la experiencia nos ha demostrado que son útiles en muchos contextos. Al hablar de este género, es un género, me parece que emergente a nivel mundial, en el que las lenguas indígenas estaban invisibilizadas, estaban al margen de este tipo de iniciativas. En el mundo, de repente ocurren muchos fenómenos, muchas transformaciones, y a veces los pueblos indígenas estamos abrazados, estamos aislados. Y esto es una manera de poder estar insertos en esta globalización, en esta mundialización. Y cuando hablamos de este género, tenemos que hablar de un poderoso mercado mundial de creatividad, de entretenimiento para niños y jóvenes. Pero también todo este mercado ha traído un posicionamiento de culturas, lenguas y expresiones ajenas. Y si bien es cierto que se ha expandido, también es cierto y hay que reconocer que ha traído consigo contenidos violentos, que ha caracterizado mucho por traernos este tipo de contenido, mucha violencia, erotismo, sexualidad, que rompen con los valores comunitarios. Lo que ustedes están haciendo también es una forma de contrarrestar esta influencia que estos géneros y que este mercado está ejerciendo sobre nuestras culturas, sobre nuestras sociedades. Esta renovación de voces de la que ustedes son parte reivindica nuestras lenguas y nuestros lenguajes. Y aquí nos damos cuenta, como ya lo expresaba Rafael, la lengua, el lenguaje es universal. En todas las lenguas existen expresiones literarias. El lenguaje que ustedes han expresado en sus obras muestra que está en nuestra piel. Este lenguaje es nuestra segunda piel, está en nuestra memoria, es nuestra esencia. Y como comunidades, el lenguaje es nuestra patria, es nuestra comunidad, es nuestra familia. El lenguaje es nuestra identidad, es nuestra conciencia. Esta convocatoria, estos géneros, pues también es una forma, es una forma de revertir la pérdida de valores comunitarios y afianzar una cultura de paz, de armonía, de comunión con la naturaleza, con la vida. Tenemos pues en estas obras un gran tesoro. Es el tesoro que hay que ir puliendo. Es el tesoro que está en nuestra conciencia, que son nuestras lenguas.
Por eso creo que esta es una gran iniciativa, es un gran proyecto que, como ya expresaba, no solamente se suma y se inserta y se posiciona en la cultura nacional, sino que también tiene que fortalecer los lazos comunitarios. Al leerlos uno se regocija, y este realismo mágico que está en las grandes obras del indigenismo, de la literatura indigenista latinoamericana, está ahora en la pluma, en los bocetos, en la obra de ustedes. Es otra versión de este realismo mágico que ha caracterizado a la narrativa latinoamericana, escrito por no indígenas. Ahora es otra versión escrita por ustedes, en diferentes formas. Y esto, sin duda, va a enriquecer a nosotros, nos va a enriquecer. Les agradezco mucho, los felicito a cada uno de ustedes y también comentarles que con mucho regocijo, que hay mucho interés de las diferentes instituciones en publicar y difundir la obra que ustedes han publicado. Entonces van a recibir efectivamente hoy un premio económico, pero también tengan la seguridad de que las obras que llegaron van a tener seguimiento, se van a publicar, se van a difundir, se van a poner al servicio de las escuelas, que eso es lo que deseamos. Tenemos que buscar hacer algún convenio con la Secretaría y seguir uniendo esfuerzos para seguir invitando la lectura y la escritura, no solo en español, sino también en lenguas indígenas, y en eso creo que estamos empeñados todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas nos enorgullece presentar a los ganadores de la convocatoria COMIC 2021, historieta y novela gráfica en lenguas indígenas nacionales. Enseguida haré mención de los ganadores, empezando con la categoría de cómic. Para la mención honorífica en la categoría de cómic, se lo lleva la obra Tonatiuh, el quinto sol, de Javier Fernando Domínguez Ruiz, hablante de la lengua náhuatl del estado de Querétaro. Por cuestiones de ubicación no pudo acompañarnos a esta premiación, pero vemos que otro aplauso. En segundo lugar lo lleva la obra Danza de los Asadoneros, Relatos de Tlaxchilpan, de Cristian Ortiz Heleno. Él es hablante de la lengua mazahua del Estado de México, es artesano en cartonería, artista conceptual, diseñador gráfico y taquiro digital. Fue acreedor a la beca Jóvenes Creadores del FONCA 2019-2020 en el proyecto de medios audiovisuales Nuevas Tecnologías. Fuertes aplausos. En primer lugar, con la obra Raíces del colectivo
herbolario, quiropráctico, masoterapeuta y médico tradicional. Ganador de la beca PACMIC 2019 con el tema PAC, el alma del maíz, una historia de la tradición oral de la cultura teña. Aplausos. Enseguida, los ganadores de la categoría de historieta. Mención honorífica a la obra Hipocome Osto de José Luis Sánchez Chitaca. Él es profesor de lengua y cultura náhuatl, es guía federal de turistas, es profesor de inglés y matemáticas, ha colaborado en servicios culturales en el Museo Amparo y el Museo Internacional del Marroco. Es la primera vez que participa en un concurso nacional. Aplausos. Segundo lugar, a la obra Yufua Tu'i de José Manuel Hernández Fuentes. Hablante de la lengua triqui, nació en la comunidad de San Andrés, Chicahuaxtla, Utla, Oaxaca. Es maestro en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Primer lugar a la obra Cor de Sergio Sigfrido Nieto Fuentes. Es originario de Eloxochitlán, de Flores Magón, Oaxaca. Ha logrado desarrollar obras que abarcan técnicas de ilustración, pintura, escultura en madera, crónicas, poesía y piezas musicales, siendo un reconocido promotor del arte, la cultura y la lengua mazateca de su región. Pasamos con los ganadores en la categoría de novela gráfica. Mención honorífica a la obra Ta Mihui Miche de Rogelio Magdaleno Carrillo, hablante de la lengua huichol, y por cuestiones de ubicación tampoco pudo acompañarnos para esta presentación, pero dediquémosle un aplauso. Para el segundo lugar es para la obra Tenú Sacui Indá de Marta López Martínez. Ella es hablante de la lengua antigua de aquí del estado de Puebla. Su comunidad es San Marcos Tlacoyalco, del municipio de Zacotepec de Benito Juárez.
comunidades de origen. Junto al colectivo Dinastía Nahua, trabajó en la edición y fotografía del proyecto audiovisual Timistlazoctla Malinki en 2018 y con el colectivo Xochitepocame trabajó en la edición de cortometraje Quinto Coscol, Jerónimo Texhuicas, Nanacatemortihue Cuautlan en 2020. Aplausos.
kawinkan anak pulik mamlap anak pulik ajlap kawinkan paningki ang se akan ang kailan ibinal ang alwa ul talab awal patal kita natlab si sawat tuhumi awal ayal cik kalabian ahne tal tilapto awal ayal cik al asas kulit itu si pueblo awal ayal cik intima antene tilaptulip kau inari abal nowa el hunipulik tabnas talab kita homeda ikaw tal ambiyal di chomlong lokto aritan awtal big así sowe in atamal di así es lo talab ikul así kami untuk takut di talab kalat ahdel awal kan es lo bla in kauntal ambiyal di chomlong lokto in salapin an sub bistal tipil ci ahdel al estamlaw al sinusinal ditipos tila la ulut di historieta novela gráfica anen kolo abas gandahan an sub bistalab abas katepo methan anitatayan intahneli la biyan di chawlum doktorim lege hentalan saplab ohla yang espi alang kawin talab ye hental ang ohla awal sapik te babetan anikatayan ambiyan salat eslom talab anti dihaye ang kanilab ang karnel ang takun talab ang tenek ilalis talab ang subus talab ilal kawin mimblak Panyan ilal terkul. Abal ki ehti chuwash anten bial tahnel an atiklab chik tipil chik ibi kuni tulik kul betalab nets ki ipoy an tahnel nets ki hila toho bertambel awalan elel kukel tuku aina an yabaki ukchi ibil ani ki. Con el permiso de nuestros venerables abuelos y de nuestras abuelas, así como de los espíritus de los cuatro rumbos del universo, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos honran hoy con su acompañamiento. A las autoridades de la cultura que vienen de la Ciudad de México, a las autoridades de este bello estado de Puebla, a las autoridades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INAI. Para nosotros es un gran honor representar las lenguas de los diferentes pueblos originarios de nuestro país y a nombre de los ganadores de este encuentro convocado por el INAI queremos decir que este año se ha cumplido con la responsabilidad de fomentar el reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios, su pensamiento y su cosmovisión a través de diferentes medios y técnicas de comunicación como son la historieta, la novela gráfica y el cómic. Con el propósito de fomentar la difusión y la preservación de la cultura de todos los pueblos originarios de nuestro México, es necesario seguir impulsando estos y otras iniciativas, no solo en el ámbito de las lenguas, sino también acciones encaminadas a fortalecer y registrar los conocimientos y saberes ancestrales, como lo es la música, la gastronomía, las artesanías, la medicina tradicional, la partería tradicional y la herbolaria. Para restablecer la importancia real de la riqueza cultural, acciones sobre las cuales los integrantes de los pueblos originarios estaremos atentos, dispuestos y muy gustosos de participar para dejar una huella y un camino iniciado a las nuevas generaciones que no seguirán y que no olvidarán su raíz y su esencia. Muchas gracias a todos los integrantes de los pueblos originarios que acudieron hoy a esta convocatoria.
Muchas gracias al pueblo originario Nashinto, el Mazateco. Muchas gracias al pueblo originario Nahua. Muchas gracias al pueblo originario Coluca. También al pueblo originario Triqui, al pueblo originario Mazahua. Y muchas gracias, por supuesto, desde nuestro corazón como Tenec, conocidos como Huastecos. Cagramalia. Muchas gracias a todos. Palabras del secretario de Cultura, Sergio de la Luz Vergara Verdejo, quien nos acompaña el día de hoy. Antes que nada, la verdad, estar aquí y oír la música, y luego oír la lengua, y luego verlos a todos los que concursaron, estuvieron en esta ceremonia, y la verdad, es un honor estar acá. Yo, gracias, nuestro por invitarnos siempre, y a la secretaria también de Gobernación, que siempre está pendiente en todo lo que estamos o lo que hacemos. Nosotros cuando andamos por las regiones, siempre hay alguien ahí, ¿verdad? Tienen grupos que nos ven, que nos están vigilando, sino nos cuidando. Y yo creo que eso, y en esta forma de ser, pues la verdad, a nosotros nos da mucho gusto. Y desde el punto de vista de la cultura es eso, hay que rescatar los orígenes, hay que rescatar las verdades de lo que viene atrás para sentirnos orgullosos. Y ahora con esta, yo les decía, esta novela gráfica, pues yo creo que debe haber muchas historias muy buenas. Aparte del cómic, todos lo recordamos cuando somos chicos y vemos alguna película, alguna novela que haya salido, pues si no tienen quien las edite, ya sabes, nosotros ahí le entramos porque esa es parte de lo que queremos, que lleguen a todos los lugares. Yo siempre que me lo encuentro, y eso me da mucho gusto, me saluda con la lengua originaria, y luego le digo, a ver, ya le empiezo a decir, no sé qué es lo que está pasando. Pero de verdad, muchas felicidades, gracias, saben que estamos ahí recorriendo las 32 regiones, de verdad nos estamos dando cuenta de lo que es la verdad del Estado. El gobernador nos decía que cómo vamos a hacer la apertura económica en el Estado. Yo decía, pues que vaya la gente que recorre el Estado, que vea los lugares, lo que dijiste ahorita, que vea lo que tenemos de secretos en cada lugar. Nosotros la cultura, no llevamos la cultura está en cada lado que llegamos. Allá hay danzas, allá hay música, como vemos ahorita, allá hay pues el sonido del violín, la guitarra, todo. Bueno, todos los voladores, por ejemplo, a veces todos nos quedamos parados, pero cada vez que toca la flauta, esos son diferentes. Y si cerramos los ojos y luego oímos la lengua, pues son las vírgulas de la palabra, lo que nos hablaron los abuelos, también como lo dijiste. Esa es la parte fundamental de estas historias. Entonces, la verdad, pues estamos en esto y trabajamos juntos, y de verdad todo lo que ustedes quieran y todo lo que nos pida aquí lo hacemos, buscamos, vamos y también podemos apoyar en difundir lo que existe en cada lugar. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y gracias. Enseguida haremos la entrega de
después de la mención de todos los ganadores, por favor, van a pasar aquí para tomar una fotografía virtual. Gracias. Marta López Martínez.
uno de los grupos más importantes en número de participantes fuera de Querétaro. Y lo vimos ahora porque también están muy representados entre los ganadores. Que sirva este esfuerzo de todos juntos, regresen ustedes a sus casas y digan por qué. ¿Por qué en Puebla hubo una mayor participación? Porque en Puebla todos tengamos la oportunidad de escuchar lo que viven, de escuchar cuáles son los problemas, de escuchar cómo encuentran las soluciones para ellos. Porque al final del día es un reflejo de lo que nos ha tocado vivir, de cómo podemos seguir desarrollando. Gracias por compartir su talento, su creatividad y sus habilidades para promover la perdurabilidad de la lengua. Estoy convencida, estamos todos convencidos de que mientras la juventud, los jóvenes y no las jóvenes, se interesen e involucren activamente en la preservación de su identidad, las culturas originarias no solo son atlánticas, sino que podrán resignificarse y abrirse paso como espacios auténticos frente a un mundo globalizado. Reconocer, dignificar y promover el legado y desarrollo de nuestros pueblos originarios es hacer historia y hacer futuro con una Puebla justa y orgullosa de sus raíces. Por hacer historia y hacer futuro con ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje. Enseguida, ahora sí, les invitamos a los ganadores a pasar para tomarse la fotografía. Ya tiene 6% de pila. Es original con el